exposición que ustedes están viendo acá parte acá en Carahue, que es mi tugún. Mi abuelo paterno nació acá, Pedro Calfuqueo, más o menos en los años 30. Él se demoró en su diáspora hacia Santiago, se demoró más o menos 20 años en volver a su Carahue. A pesar de que él lo tenía todo el tiempo recordado, es significativo para mí, casi a mis 30 años, volver de nuevamente a Carahue a traer esta exposición que habla sobre el inicio, ¿cierto? Sobre la pregunta, ¿qué es lo mapuche? ¿Cómo me defino yo como mapuche? Felices de poder dar por inaugurada la exposición de Sebastián Calfuqueo con Champurria. Se dio la posibilidad de debatir ante temáticas del pueblo mapuche y poder generar esto también acá en la comuna como una intervención, la cual también abre la visión que tenemos a través del departamento de poder generar este enfoque de interculturalidad y de trabajar con la identidad, con las diversas temáticas que engloba la cosmovisión y el pueblo mapuche. Y en las regiones a veces también tiende a replicarse eso mismo. Las grandes cosas de la región pareciera que ocurrieran solo en Temuco. Cuando uno mira la expresión de arte que tiene, como el mundo al revés está como enlazado a través de cuestiones tan íntimas y tan comunes, ¿no? Como en este caso la cabellera. Y mostrar eso en las regiones es muy significativo, porque son todas las formas como habla una comunidad, como habla un pueblo, como habla una nación. Y tratar de armar identidades que nosotros nos hagan conforme a nuestra vida. Poder llevar estas políticas regionales a nivel nacional y poder tener el derecho a opinar es conocer en realidad en terreno lo que está ocurriendo. Veo el video y estoy escuchando, me recuerda, porque yo también tengo raíces. Soy casada con mapuche, tengo hija que es una mezcla entre huinca y mapuche, como dice Champurria ahí. Y la verdad nosotros debemos potenciar todo lo que sea el poder reivindicar los derechos que hoy día son del mundo mapuche. Me parece muy importante la existencia de un trabajo contemporáneo, o sea, de un trabajo realmente actual, en que se sale de los márgenes a los que estamos acostumbrados, que son los márgenes tradicionales, en realidad mapuche, que si bien es cierto son interesantes, están demasiado ya manidos, usados, etc. Aquí me parece que ya lo que es interesante es que se es mapuche, pero se hace arte. Y el arte ya no tiene nombre, apellido, arte mapuche, arte no sé qué. Un festival internacional de cine y que este año ha sumado la disciplina de las artes. En principio yo creo que es mostrar como otras disciplinas que dentro del quehacer artístico y cultural en la que está el movimiento, yo diría no solamente mapuche sino indígena, tener la oportunidad de eso, de centralizar, no todo generarlo en una semana. Creo que la presencia de Sebastián y después de las mujeres va a contribuir a esa amplitud del quehacer en lo que están los pueblos indígenas, que yo creo que es un escenario distinto y que de alguna forma creo que lo subrayó Sebastián, que está en estrecha vinculación con lo que está pasando en el territorio mapuche, ¿no? Cada una de las muestras que se va a presentar en el proyecto Champurria son muestras específicas que desglosan nuevos trabajos y van proponiendo nuevas preguntas. En específico acá en Carahue tiene que ver con el tema del origen. Luego en Trobolde tiene que ver con la colonización, que no somos un pueblo muerto, que estamos reivindicándonos y que cada día vamos a resignificar lo que es ser mapuche por medio de nuestras formas de rehabitar lo mapuche. Luego se va al Museo Regional de la Araucanía, donde se va a cuestionar algunos estereotipos sobre los mapuches, algunos lugares fijos sobre la sexualidad, la identidad de género, y finalmente vamos a terminar en el Museo Mapuche de Cañete con un cierre que tiene que ver también con la reivindicación política de los mapuches.